Amados hermanos en la fe de Yeshua Mashiach, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. ¿Cómo pasaron la semana? ¿Bien? Muy bien. ¿Muy bendecidos? Bendecidos. No hay nada que reportar, no hay problemas. Alguien los a tomar, me informan por favor, ¿ok? Sí. Ok. Shabbat Shalom y saludos a todos aquellos que a través de redes sociales, pues tal vez de manera simultánea pueden acompañarnos en esta tarde de Shabbat, inicio del día de reposo. Nos encontramos a marzo 20, Sí, 21. 20. Marzo 20, 2026, así que porque a veces no salen las fechas y la gente dice a veces que no salen y les están exigiendo, así que nos encontramos muy bendecidos con el propósito de compartir con ustedes, que sea también de bendición tanto a los que están aquí como a los que a través de redes sociales en este momento o cuando vean este video sea de gran bendición para cada uno de ustedes y sus familias. En esta tarde quiero tratar un tema que es titulado Llamados al Ministerio de Yeshua. Llamados al Ministerio de Yeshua. Hemos venido tratando los temas del pecado, ¿verdad? Y del origen. Ya espero que siga la secuencia de los temas que hemos venido tratando con el objetivo de deshacer o que encontramos la medicina que deshace el pecado que hay en nosotros, que es Yeshua, su palabra, el Espíritu Santo, ¿verdad? Asimismo, hemos venido estudiando los parashás, como Israel estuvo en Egipto, esclavizado esclavizado literalmente, ¿verdad? Como esclavos. Y como Elohim los sacó y les dio en el desierto de Sinaí, les dio leyes y mandamientos y les asignó responsabilidades también. Ahí ya después miramos, ¿verdad? A Aarón, a Moisés y luego a Aarón, ¿verdad? Y a sus hijos. Y a toda la tribu de Leví les asignó a las responsabilidades de cómo, inclusive desde hacer el tabernáculo con todo lo que contenía los utensilios y todo, atrio y todo, las cortinas. Y luego a la tribu de Leví, a los demás que no eran hijos de Aarón, les dio también su responsabilidad de ensamblar el tabernáculo. Cada quien hacía una cosa para cuando iban a moverlo. Pero lo más importante, pues es importante que pues Aarón lo designó como sacerdote, ¿verdad? Y a sus hijos de Aarón, así que es importante así. Por eso queremos hablar de esto, porque después de que nosotros hemos estado esclavizados en el pecado, estuvimos en un tiempo, también se requiere una regeneración de nuestra mente, ¿verdad? Para que el Altísimo también nos da responsabilidades y vamos a ver qué clase de responsabilidades nos da. Y para ver la autoridad que tenía Yeshua, vamos a ver Mateo capítulo 28. Capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Una vez más, su título es Llamados al Ministerio de Yeshua o Llamados al Ministerio de Jesús. ¿Verdad? Los que conocen otro idioma, no están muy familiarizados con el nombre de Yeshua en el hebreo. Dice el capítulo 28 de Mateo, ¿verdad? Quiero hacer referencia a estos versículos porque aquí el Yeshua mismo menciona algo muy importante, y aquí fue donde dio la gran comisión a sus discípulos. Dice así, tenemos versículos 18 al 20, dice así. Dice, Yeshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a toda la nación de todas las naciones, dice, dándole la inmersión en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Yeshua dice que tenía toda la autoridad, se le había sido asignada a él, ¿verdad? Porque el mismo Padre dice que lo ungió de Espíritu Santo y de poder. Isaías 61 es para sanar enfermos y sacar endemoniados, y a los cautivos dice que darles libertad. Entonces fue ungido para ello. Entonces él está dando una orden porque tenía la autoridad superior a él, ¿verdad? Entonces por eso quise mencionar este versículo. Ahora sí, vamos a ver cómo se encuentra el mundo. Mateo capítulo 13, vamos a ir ahí. Mateo 13. Mateo capítulo 13, vamos a ver una parábola. Ahí a poquito nos vamos a ir asociando con el tema 24 al 30.
Mateo 13. Mateo 13, 24 al 30. Si alguien lo quiere leer con así como se oyen bien vueltas sus voces cuando están el video ahí bien fuerte, a ver. Les habló con una parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Amén, gracias. Bien, entonces en esta parábola estamos viendo ya más desglosada un problema que hubo desde el jardín del Edén, ¿verdad? Porque hubo un engaño ahí, el enemigo sembró en el huerto del Edén su cizaña y pues ahí ya creció, y así como se ha ido descomponiendo el mundo hasta el día de hoy. Así que hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Porque si entendemos la parábola, pues ciertamente dice, sembró una buena semilla, pero dice que vino el enemigo en la noche y sembró cizaña. Entonces, ellos que ya leyó nuestra hermanita, que si le dijeron que vayamos y cortemos la cizaña, no, dijo, dejarla crecer juntas, no vaya a ser que cortando la cizaña, pues se corten también el trigo. Entonces ya ahí les dijo que mejor de esperar hasta el último, que cortarían la cizaña primero y sería en manojos y quemada, ¿verdad? Entonces estamos hablando del mundo, y Yeshua mismo dijo que había mucho trabajo, que ya la mies era bastante y que no había obreros, ¿verdad? Es por eso nuestro título, porque en este trabajo, hombres y mujeres estamos llamados a compartir el mensaje de salvación con los amigos, con los vecinos, con todo el mundo. Entonces, es por eso mi inquietud de compartir en este día este tema con ustedes, ¿verdad? Entonces, llamados al ministerio de Yeshua. Vamos a ver capítulo 4 de ahí mismo de Mateo. Capítulo 4 de Mateo, y vamos a leer versículos 18 al 22. Recuerden que aquí Yeshua iniciaba su ministerio después que fue ungido, y luego le vinieron las tentaciones, y luego ya él inició su ministerio seleccionando a sus discípulos. Mateo 28, 18 al 20 dice así. Mateo 4. 4. Mateo 4, 18 al 20. Dice así. Dice: andando Yeshua junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante la red, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Perdón. Entonces aquí estamos viendo, hermano, el llamamiento de los primeros discípulos de Yeshua, y pues es importante recalcar que no pusieron
ninguna excusa, ¿verdad? Porque esto es interesante a cuestión de otras lecturas, que uno quería ir a sepultar a sus padres, otro que quería ir, que compró unas yuntas de bueyes y que quería ir a probarlo, y así sucesivamente, ¿verdad? Ponían excusas, pero estos vemos que rápidamente dejaron todo lo que estaban haciendo y siguieron a Yeshua en su llamado. En el capítulo 9 de ahí mismo de Mateo, ahí tenemos el llamamiento de Mateo, ¿verdad? Del vendedor, recaudador de impuestos, dice el verso 9, Mateo 9:9. Pasando Yeshua de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tribunos, de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. Entonces miramos también que este fue también al instante obediente y siguió a Yeshua para su ministerio. Entonces, es interesante, hermanos, porque Yeshua fue un ejemplo para ellos, fue congruente con lo que predicaba, y él, ya hemos leído, hemos hecho referencia a las palabras en Juan capítulo 15, verso 3, que dice que ya vosotros sois limpios con la palabra que os he hablado. Entonces, él desde aquí, desde este momento, empezó a discipularlos, discipulados, y ellos a seguir sus pasos, porque él fue congruente siempre con su palabra, el mejor ejemplo a seguir también para nosotros. Yeshua no es el que está predicando, porque nosotros como hombres fallamos. Personas, ha habido congregaciones que se han llevado una desilusión tremendísima con sus pastores, ¿verdad? Con sus líderes, porque caen en lo peor de repente. Entonces los ojos de ustedes jamás deben de estar puestos en la persona que está aquí enfrente, hermano, porque van a quedar tal vez, ojalá no sea así en la ocasión aquí, ¿verdad? Pero no pueden desilusionar, pero siempre los ojos puestos en el autor de la fe, que es Yeshua, en él sí, porque él es el mejor ejemplo a seguir. Entonces aquí miramos ya los primeros discípulos, cuando las palabras de Yeshua, por supuesto, donde dice en el capítulo 8 de Juan, el versículo 31 y 32, dice la escritura así, dijo Yeshua a los judíos en aquel tiempo, o sea, los israelitas, ¿verdad? Y eso era el sur nada más. Y dijo Yeshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros perseverareis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y lo dice el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Os hará libre en un mundo lleno de engaños, en un mundo lleno de mentiras, gobernado por el adversario. Entonces él vino a mostrarles el camino de verdad, lo cual él es el camino, la verdad y la vida, ya sabemos. Entonces él vino a dar su vida, a manifestar su amor por la humanidad, y precisamente en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, podemos ir ahí, el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Vamos a ver, son dos versos, también los sé de memoria, pero quiero leerlos. El versículo 34 y 35, dice que un mandamiento nuevo os doy. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a los otros. Y luego aquí identifica un verdadero discípulo de Yeshua, el verso 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviesen amor los unos por los otros. Amén. Perdón. En esto conoceréis todos que son mis discípulos, si tuviesen amor los unos por los otros. Entonces él vino a manifestar el amor que el Padre le manifestó, porque es la fuente del amor es Elohim. Él es la fuente del amor, y vino a manifestárselas a aquellos que vino a instruir para rescatar a otros de la muerte segunda. Porque si no entendemos el amor de Dios, hermanos, el amor de Elohim, si no lo entendemos, va a ser difícil despegarnos y ir a tocar puertas. Entonces es bien importante entender quién es la fuente del amor y qué es de qué manera fue manifestado. Porque dice allá en Romanos capítulo 5, el verso 8, el verso 6, dice que Dios encarece su amor para con
con nosotros, dice que aún siendo pecadores, porque envió a Yeshua que muriera por nosotros. Entonces, siendo un pecadores, entonces si entendemos eso, nosotros también debemos ser impulsados para, si ya nos sentimos rescatados de la muerte segunda, como ser utilizados por Él para rescatar a otras personas. Entonces, pero necesitamos entender precisamente lo que es el amor de Elohim para con nosotros, de qué manera fue manifiesto, porque es que es bien interesante, ¿no? Todas las leyes que hemos venido leyendo en los parashas, en las porciones, ahí está el amor de Dios impregnado, nomás que a veces no lo captamos tal vez, porque ahí está todo, es hermosísimo entender lo que leemos cuando lo leemos, ¿verdad? Y así aprende uno a tener ese carácter que tuvo Dios, que tuvo Elohim para con nosotros, que lo manifestó también cuando se transformó en carne para venir a rescatarnos de la muerte segunda. Entonces, entender eso, pues no nos deja, como dice también el apóstol Pedro, estar ociosos, ¿verdad? Sí. Ni estériles, sino porque las ovejas se hicieron para reproducirse y no que estemos estériles. Entonces, pues esa es mi intención de compartir esto, lo que Yeshua les vino a manifestar. Él les manifestó amor, paciencia, tolerancia con sus discípulos de la mejor manera que podemos imaginar, tanto con ellos como cuando caminaban junto con Él, cómo trataba a la gente. Ellos miraban todo. Y ellos miraban, por eso cuando yo me encuentro en alguna situación donde algo no me gusta y yo mismo me pregunto, cuando quiero hacer algo que no es correcto, que yo considero que no es correcto, pregunto, ¿Yeshua actuaría como yo quiero actuar? Inmediatamente digo, no, Él no actuaría así. Entonces eso me ayuda a reflexionar también y a seguir el carácter que Él tuvo. Y vamos a ver otros versículos ahora, ahí en el mismo capítulo, en Mateo, vamos a ir de regreso a Mateo, en el capítulo 10. Vemos que Él les estaba manifestando su intención, su amor, su misericordia hacia ellos y también su misericordia hacia a toda la humanidad. Vamos a leer los versículos 1 al 5 de Mateo capítulo 10. 1 al 5 y dice así. Dice, entonces llamando a sus 12, disculpe que no quise incluirlo cuando llamó a Bartolomé y a todos ellos para las lecturas, pero ya conocemos más o menos, ¿ok? Entonces llamando a sus 12 discípulos entonces llamando, perdón, hermanos. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaren fuera y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles, dice, son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Jabedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, quien también lo entregó. A estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y a ciudades de samaritanos no entraráis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia dad. No os probáis de oro, ni plata, ni cobre, bueno, ahí la vamos a dejar hasta el número 8, ¿verdad? Entonces vemos que así como mencionamos en el capítulo 28, ¿verdad? Que dice que toda autoridad le había sido dada y así mismo Él le envió a los discípulos. Él también, al instruirlos a ellos, les dio toda autoridad, porque hasta este punto ya estaban ellos discipulados. Pero les dio toda autoridad para sanar enfermos, leprosos y hasta resucitar muertos. Y el libro de los Hechos está lleno de hazañas, pues,
de detalles cómo sanaban. Aún dice que aún con la sombra de los apóstoles cuando pasaban ahí sanaban Pedro personas. sanaba, ¿no? Así dice la Sí, se escritura. dice que aún con la sombra que de ellos cuando iban pasando, dice que sanaba. ¿Por qué? Porque era un inicio de una era que jamás se había visto, era algo extraordinario, que tenía que hacer grandes cosas para que la gente pudiera creer también. O sea, tenía que hacer en un mundo tan perverso y tan malvado que estaba, y como los criticaban que a él como bastardo, hasta le decían los fariseos y todo eso. Entonces tenía que hacer grandes maravillas Dios a través de ellos para que pudiera también la gente creer. Pero es importante, hermano, porque toda esa autoridad que les dio a ellos, a lo mejor en aquel tiempo era con más, pues más viral, con más, porque no había tanta tecnología tampoco, no había nada, y se daba a conocer a través de los que estaban ahí, que lo publicaban. Entonces, todas esas autoridades, esa autoridad que le dio a ellos para diferentes enfermedades sanar, pues nosotros también podemos poseer de eso, si yo creo que si nos santificamos de una manera tal, porque también nos está enviando a hacer algo, ¿verdad? Entonces creo que también nosotros pudiéramos poseer esos privilegios que les dio a ellos para inclusive, pues no es exorcismo, pero cuando sales enfermos, pues en el nombre de Yeshua, como lo hacía Pablo, ¿verdad? En el nombre de Yeshua sales, el espíritu malo y todo, y salía. Entonces es interesante que los discipuló primero con su palabra, los instruyó y les dio potestad para que manifestaran ese poder que él se había pasado a él ante la mirada de toda la humanidad que existía en aquel tiempo allá en Israel. Entonces ahí vemos a los 12, y luego tenemos también en Lucas capítulo 10. Vamos a ver capítulo 10 de Lucas, donde están, ahí es ya, envió a los 70, y vamos a ver también algo importante. Capítulo 10, vamos a leer del 1 en adelante, dice así. Dice así. Después de estas cosas, bueno, las cosas que concluían en el capítulo anterior, ¿verdad? Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, aquí es la palabra que les había mencionado anteriormente, ¿verdad? La mies quiere decir la cosecha. La cosecha, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, dice, rogar al Señor de la cosecha, o de la viña, que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Y ahí les vuelve a repetir que no lleven comida, que no lleven nada, ¿verdad? Dice el verso 5, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea en esta casa. Si hubiere ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Obviamente entendemos que no son cosas inmundas, ¿verdad? Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde estéis y os reciban, comed lo que os den delante. Vuelvo a repetir, obviamente no son cosas inmundas, ¿verdad? Y sanad, aquí va otra vez, y sanad a los enfermos que en ella hay. Y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Esto es bien importante también, el reino de Elohim. Entonces, también les mandó y les dio potestad para que llamaran la atención a la casa donde entraran, ¿verdad? Que dice que se hubiera enfermos ahí, que también los sanarían. Entonces, iba a ser algo interesante, que la gente también iba a reflexionar al llamado que les había él encomendado. Entonces, si dice que ya el verso 11, el verso 10 dice, más en cualquier ciudad donde entréis y no os recibáis, saliendo por ella, por sus calles, decid, perdón, hermano, dice, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabéis, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. O sea, ya
no quisieron aceptar el mensaje y aún incluye también a nuestros días. ¿Ok? No porque lo rechacen, el mensaje ya no está. ¿Ok? El reino les dice, no. ¿Ok? Aún el polvo se le regresará, dice, y lo sacudimos contra vosotros. Pero aún sabéis que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. O sea, la salvación vino a tu casa y no la aceptaste, eso ya no es problema de nosotros porque no la quisiste recibir. Así que sacudimos los pies y es contra ellos. O sea, es importante también en nuestros tiempos. Hay veces que sí nos cierran hasta las puertas. ¿Verdad? Yo antes me gustaba decir mucho y sí, se siente mal, pero aprende uno a que se van así las cosas porque aquí no tenemos las advertencias. Entonces, inclusive a mi mismo rancho donde iba así a evangelizar allá en Boleras, había unas personas bastante aferradas a sus figurillas, que cuando veía que íbamos llegando a la casa cerraban la puerta y nosotros mirábamos literalmente que era una persona por lo general. 2 veces que nos tocó ir en diferentes, obviamente, temporadas, cerraban la puerta. Dije, ok, lo mismo que dice aquí, ¿verdad? Sepas que el reino de Dios llegó hasta las puertas de tu casa, no lo abriste, pues ahí tú, algún día, ¿verdad? Entonces es importante, hermanos, saber que el Señor Todopoderoso, las instrucciones que nos da, también quiere que nosotros nos discipulemos, que aprendamos de Él, de su gran amor, de su misericordia, para que este llamado ya lo tenemos, porque nuestro primer llamado fue para rescatarnos de la muerte segunda. Esa fue la primera llamada, es lo más importante, claro. Sí. Rescatarnos de la muerte segunda a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Yeshua, y luego, después de eso, utilizarnos como infraestructura para rescatar más almas perdidas y traerlas a los pies de Yeshua. Y aquí ya no mandó a 12, ya eran más, 70, de 2 en 2. Esto nos enseña también que el evangelismo es en parejas, o sea, ¿cómo se dice? No es de una a una persona. Está diseñado para que sean de 2 o más personas que van a evangelizar a un lugar. Yo fui muchas veces bueno, a mí me envió el Señor también, iba yo solo porque nadie me acompañaba, pero sí había resultados también, ¿verdad? Pero está diseñado por lo menos de 2 en 2, ¿verdad? Dice que debe haber testigos y muchas cosas que hay que, si por algo se diseñó así. Entonces es interesante eso, hermanos, muy importante. Y luego vamos a ver otro llamado del apóstol Pablo en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Ya conocemos también el llamado al apóstol Pablo. Y vamos a ver versículo 9. Hechos 9. Ya vemos que en los primeros versículos, pues el apóstol Pablo lo describe que era un sanguinario contra los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Dice que pedía cartas al gobierno romano y a las autoridades eclesiásticas para ir a arrestar a los hermanos y meterlos a la cárcel. Dice así el verso 3, él se encaminaba a ir a arrestar hermanos allá a Damasco, iba por ellos. Entonces dice el verso 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de una luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es darte cabezazos contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pero aquí ya conocemos la historia, ¿verdad? Cómo fue enviado ahí a Ananías para que ahí oró por él, y dice que le cayeron como escamas de los ojos porque quedó ciego. Entonces oró por él, pero ahí sigue diciendo cuando Ananías estaba hablando con Elohim, ¿verdad? Oye, pero si persigue a la iglesia, no, dice este instrumento escogido es este. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que le mencionó qué instrumento escogido le era el apóstol Pablo? ¿Por qué cree que Elohim lo escogió a él siendo tan Porque perseguido? va al título del tema donde dice que la mies es
mucho y los obreros pocos, y lo usó a él para mandarlo. Sí, es buena su respuesta, pero lo importante de aquí por el celo que tenía, porque ¿qué celo que tenía en el judaísmo? Por eso iba persiguiendo a los hermanos, por el celo. Él pensaba que lo que él estaba haciendo era bien ante los ojos de Dios. Él pensaba que aquellos eran una secta de maleantes y que él era el verdadero, que tenía la verdad. Porque él conocía las escrituras, por eso cuando Yeshua se le presentó en una luz, él ni dudó, sí preguntó quién era, pero en cuanto le dijo quién era, inmediatamente, ¿qué quieres que haga, Señor? Porque él entendió lo que ya había, lo que él conocía de Yeshua, de la escritura, que no podía ver por causa del judaísmo. Y el judaísmo nada tiene que ver con la Torá ni con la escritura, esas son las tradiciones orales y de los rabinos y tradiciones de la Cábala, del Talmud y todo eso que después se organizaron como libros. Porque a todo lo que se les enseña, los rabinos que enseñan el Talmud y la Cábala, todos esos libros, les enseñan a odiar a Yeshua. A odiarlo, a decir que él fue un impostor, que causa él, los israelitas fueron esparcidos y muchas cosas más así. Entonces, por ese celo que él tenía y que por eso instrumento y escogido me decía, fíjate que cómo se ve, cómo se nota que entre todos los apóstoles él fue el que trabajó muchísimo más, mucho más. Entonces por eso dice un instrumento escogido me es y lo dice para que saques a las personas, porque ya en su defensa con el rey Agripa ya en Hechos 24 me parece, le dice que le cuenta la historia, cómo se le apareció en el camino una luz y cómo fue. Y le dice que para eso te había llamado, para que saques a las personas de las tinieblas y lo traigas a su luz admirable, para que los saques del reinado de Satanás y los traslades al reino de Elohim. Entonces, esas palabras y esa misión, hermano, el mundo está en las tinieblas ahorita, está bajo el reinado de Satanás, el mundo entero, con excepción de algunos cuantos billones de personas. Hablamos otra vez de más de 7 billones que hay en el mundo, cristianos, y sobre todo que guardamos el sábado, no hay muchos. Y el mundo está igual, bajo el reinado de Satanás, en las tinieblas. Y ese mismo llamado, hermano, lo tenemos nosotros. Si entendemos que el mundo está en manos de Satanás, en el reino de Satanás y que está en tinieblas, hermano. Sí. Entonces eso debe de hacernos reflexionar a nosotros y que no se nos olvide para mañana lo que leímos hoy, que no se nos haya olvidado lo que aprendimos desde la primera predicación que usted servidó con ustedes. ¿Por qué razón? Porque en el capítulo 7 de Hechos, también, en el 6 de Hechos, ¿recuerdan? Cuando se designaron a 7 diáconos, ¿recuerdan esa historia para no leerla? ¿O la leemos? ¿La leemos? Hechos, sí. Eso es el capítulo 6. Ahí estábamos, en Hechos vamos a ver el capítulo 6. Y déjenme ver si es versículo... Sí, desde el 1 hasta el 6, ¿alguien me lo puede leer, por favor? Nunca acostumbro a tomar agua, porque tengo un poco reseca la garganta y le agradezco, Medita, gracias por la atención. ¿Alguien quiere? En estos días, cuando el número de los discípulos estaban creciendo, los judíos de habla griega empezaron a quejarse contra los que hablaban hebreo, que sus viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Así que los 12 convocaron una reunión general de los discípulos y dijeron: no es apropiado que seamos nosotros negligentes con la palabra de Yeshua para servir mesas. Hermanos, escojan 7 hombres de entre ustedes que sean conocidos por estar llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Nosotros los designaremos para que estén a cargo de este asunto importante. Pero nosotros daremos completa atención a la oración y al servicio de la palabra. Los que ellos dijeron fueron aceptados por toda la reunión. Eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón,
Parmenas Nicolás, quien era un Prosélito. prosélito de Antioquia. Presentaron estos hombres a los emisarios que oraron e impulsaron sus manos sobre ellos. De Ok. modo, Ok. ¿sí? De modo que la palabra de Yahweh continuaba difundiéndose. El número de discípulos se incrementaba rápidamente en Jerusalén y una multitud estaba siendo obediente a la fe. Gracias. Muy bien. Entonces estamos viendo aquí otro llamado al ministerio también, porque nuestro título es llamados al ministerio, ¿verdad? Aquí ya dice que los apóstoles pues ya tenían que desocuparse, por atender otras cosas ya tenían que dejar su oficio o medio hacerlo, entonces estuvo bien que seleccionaran a otras personas, a 7. Pero aquí dice que de los que estaban ahí, seleccionaron a los que eran tal vez más sobresalientes, ¿verdad? Lo cual todos estuvieron de acuerdo porque dice que los escogieron entre todos. Lo importante de esto, hermanos, que cuando leemos el discurso de Esteban, ¿qué tanto sabía Esteban? ¿Qué tanto conocía Esteban la historia del pueblo de Israel, o inclusive desde antes? Porque Esteban en su discurso, que es en el capítulo 7, al terminar inclusive del capítulo, lo vamos a leer. Pero si siguen leyendo el capítulo 6 y el 7, yo les recomiendo que lo hagan, hermanos. Fíjense cómo Esteban, cuando lo estaban a punto de apedrear, que el apóstol Pablo estaba ahí, consintiendo que lo apedrearan, que lo mataran, les dictó las escrituras, la historia desde Abraham, Isaac, Jacob, Egipto, José en Egipto, y toda el relato del bíblico desde Abraham hasta sus tiempos, y aún se pasó en la profecía más adelante. Un conocimiento de la palabra de Dios, o sea, y era una persona de ahí que no había sido escogido, antes había estado ahí como en las bancas, por decirlo, pero ¿qué tanto interés le ponía a aprender? A mí me maravilla leer, porque yo, gracias al Eterno, me sé también las historias así, digo, wow. Sí. Y allá no había tanta Biblia para que se informara, pero con lo que se venía transmitiendo por los escritos de Moisés, o sea, que tenían conocimiento, pero qué brillante. Y santificado, porque dice que era un hombre que tenía lleno del Espíritu Santo y de virtudes. Y no nada más era, todos lo escogieron. Entonces, por eso nosotros debemos de ponerle mucho interés a nuestra santificación, hermanos, para ser discípulos, discipulados y útiles en las manos del Altísimo. Porque de esa manera, cuando nosotros vayamos a presentar la palabra a una persona, aunque no nos conozca, el Espíritu que nos va a llevar a nosotros, que la va a convencer, no vamos a ser nosotros, sino la manera en que nosotros hablemos con esa persona. Porque si somos incongruentes, aunque no nos conozcan, no nos van a hacer caso. Aunque no nos conozcan, porque no lleva la influencia de la palabra, apacible, o sea, que un espíritu apacible. Entonces, mansedumbre, Cristo fue más manso. Dice que cuando le maldecía no levantaba maldición, y cuando le golpeaba no amenazaba, sino que remitía el caso, que justamente. Y así sucesivamente, él les dio ejemplo. Ahí dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Que cuando le maldecían, dice, no retornaba maldición, lo que acabo de mencionar, sino que, y cuando padecía no amenazaba, sino que remitía el caso a quien juzga justamente, es a saber, al Padre. No iba al tú por tú, no, sino que remitía el caso. Y en los versos antes dice que para eso, para que nosotros sigamos sus pasos de Él. Si Él es la luz del mundo, nos proyecta su luz a nosotros. Y así, ¿por qué dice ahí en Mateo capítulo 5, el verso 14? Vosotros sois la luz del mundo. Dice, una ciudad asentada déjame ir rápido porque debía saberlo. Mateo capítulo 5. Dice, vamos a leer el 14 y el 15 y el 14 al 16, ¿verdad? Para ya concluir. Dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, cuando nosotros, para eso obviamente que ya deben de fluir los frutos del Espíritu en nosotros. Y los frutos del Espíritu son amor, benignidad, paciencia, tolerancia, dominio propio, mansedumbre, que se combinan las palabras. Son 7 o 8, 9 frutos del Espíritu, me parece. Todo. Entonces, amor, ¿por qué? Amor, porque de dónde viene la fuente del amor. ¿Qué le dijo a Yeshua a los discípulos? En esto conoceréis todos que son mis discípulos si tuviesen amor los unos por los otros. ¿Sí? Porque Él, como la fuente del amor, les enseñó así. Entonces, cuando se manifiesta ese amor que fluye en nosotros, en todos los aspectos, cuando le llevamos el mensaje a una persona, claro, el Altísimo dice que Él, si no quiere que se salve, no se va a salvar. Pero sí sería muy influyente, más influyente seríamos nosotros cuando de verdad estemos como un vaso limpio, discipulados por Yeshua, que hayamos aprendido de Él, sus virtudes, su amor, su misericordia, su paciencia, su tolerancia y su buen carácter y su buena conducta para con los demás. Porque eso es importante, como llamados al ministerio de Yeshua, hermano, tenemos los ejemplos desde lo que ya poquito que hemos leído de los discípulos, los resultados que hubo en sus tiempos. Dice que allí en el sermón del apóstol Pedro, en su primer sermón, se convirtieron como 3,000 personas. Después ahí mismo los Hechos dicen que como 4,000, después como 5,000, y así se fue creciendo, fue creciendo. Y dice en la escritura ahí que el Señor, el Altísimo Elohim, añadía a la iglesia cada día los que iban a ser salvos. Él los añadía, porque Él ponía en su camino a las personas que Él quería salvar. Eso también nos sirve a nosotros de experiencia para los que les mencioné hace rato que cerraban las puertas. Tal vez Él no quería que esas personas se salven todavía, porque esos cerraban las puertas cuando íbamos llegando a llevar la palabra. Entonces, hermanos, una vez más, terminamos con esta tarde, con este sermón, llamados al ministerio de Yeshua. Si estamos llamados a trabajar para una fábrica, ¿verdad? O a trabajar, a hacer trabajos para acá con personas humanas y todo, y a veces nos tratan bien y nos sentimos bien, ¿cómo no deberíamos sentir el privilegio de ser llamados al ministerio de Yeshua? El ministerio más hermoso que es de ir y llevar el evangelio a toda criatura. Decirle a la persona, el reino de Dios se ha acercado a esta casa. Y empezar a platicarle del gran amor de Elohim, del gran amor que tuvo para nosotros, que siendo aún pecadores, envió a su Hijo que muriera por nosotros. Amén. Para rescatarnos de la muerte segunda, que Él que fue crucificado en una cruz por nosotros, cuando nosotros éramos los que deberíamos estar ahí. Pero por su gran amor y misericordia, Él tomó el lugar de nosotros, para que Él por su riqueza se hizo pobre, para que por su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Entonces, este es el mensaje para hoy, hermano, esperando que sea de gran bendición para cada uno de nosotros, y que tomemos conciencia, hermano, una vez más, porque sí me gusta hacer mucho énfasis en eso, que debemos de crecer en conocimiento, aplicación a la palabra, y que se nos vayan quedando claro que no todos tenemos a veces la capacidad para que se nos vayan quedando las historias de los capítulos que vamos leyendo para hacer. Una vez ya le comentaba a la hermana, porque yo le puedo, no soy muy, pero sí le puedo mencionar casi desde Génesis hasta Revelación, lo que contiene cada capítulo de cada libro, desde Génesis, las historias hermosas, y se enriquece uno de conocimiento, y es hermosísimo, hermano. Y es nomás falta de práctica. Los parashá los leemos, es suficiente para ir viendo los parashá. Yo cuando llegué aquí estábamos ahí en los capítulos del Éxodo, sí, es el 4, adelante, por ahí ya llegamos en los capítulos. Y le conozco todas las historias de las plagas que le envió el faraón a Egipto, y como los primogénitos, el capítulo 12, la salida del Éxodo, y el 13, y todo lo que pasó en el Mar Rojo, el cruce, todas las historias. Y es muy bonito porque así no necesita uno estar preguntando.
Entonces, gracias, hermano, por su atención. Que la gloria y la honra sea para el Todopoderoso, lo que haya sido edificante para en esta tarde, en este tema. Perdón. Y lo que haya sido, pues no relevante, que no haya sido relevante, pues yo lo atribuyo simplemente a mi naturaleza, a mi persona, ¿verdad? Pero lo que haya sido edificante, la honra y la gloria la merece el único que está allá en los cielos, nuestro Padre Elohim. Amén. Amén.